Amós, las llamadas de atención de Dios. ¿Has escuchado alguna vez a Dios hablar? Es cierto, no habla de forma audible en nuestros días, mas nos habla de muchas formas. Ha hablado a través de los profetas y tenemos el mensaje en la Biblia. Israel, su pueblo escogido, había olvidado quiénes eran ellos realmente y vivían la vida como los otros a su alrededor. Por su rebelión contra Dios, los hebreos serían derrotados por una poderosa nación. Asiria vendría 40 años más tarde, como ya hemos visto anteriormente, y los llevaría cautivos. El texto les dice que serían llevados con ganchos y anzuelos, aludiendo a las cadenas de cautividad con que serían apresados. Es interesante ver en el capítulo 4 cómo Dios les había intentado llamar la atención. Había mandado dificultades a sus vidas para que se volvieran a Él, mas el pueblo no había reaccionado. Al analizar lo que Dios nombra como señales de alerta para el pueblo, me parece interesante notar que estas mismas llamadas de atención las hemos vivido en otras épocas e incluso en nuestros días. Dios les dice en Amós 4:6: «Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí». Les dice en el 4:7 y 8: «Os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí». Continúa diciéndoles en el 9: «Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto», dice el versículo 10, «y no os volvisteis a mí». Y acaba en el 11 diciendo: «Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová». Por los pelos los había librado Dios de cada una de estas calamidades, de hambre, de sequía, de desastres naturales, de plagas, de tragedias. Mas ellos no entendieron que estas cosas debían traerles a Dios en lugar de alejarlos. Así ocurre hoy en día. En lugar de responder a las dificultades de la vida reconociendo que solo Dios es capaz de satisfacer, las personas echan a Dios la culpa de todo su infortunio. Dios quiere que nos volvamos a Él, y nosotros nos alejamos, como hacía el pueblo de Israel. En el libro de Amós vemos que Dios, una vez más, se mostró a ellos tal como Él es. Dice en Amós 4:13: «He aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre». Les dice: «Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel». Y en Amós 5:6 al 8: «Buscad a Jehová y vivid, los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre». Este es el Dios que da fuerzas al que no tiene ningunas. Ellos se habían aprovechado de los pobres, habían afligido al justo y habían retorcido la justicia para su propio provecho, acosando a los indefensos. Sus acciones no se correspondían con el carácter de su Dios. Y su Dios juzgaría a los líderes de Israel y al pueblo entero. Los capítulos 7 al 9 hablan del juicio ineludible y cercano de Israel. El pueblo sería zarandeado y sufrirían por su rebeldía. Y en medio de su afrenta,
dicen los versículos 11 y 12 del capítulo 8, lo que más echarían en falta sería la palabra de Dios que tanto habían resistido. Dice: «He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán». Habían tenido palabra de Dios y la habían despreciado, y en los momentos difíciles volverían a buscarla, mas para entonces no la podrían hallar, dice. Y cuando todo parece perdido, el Dios de esperanza les presenta un futuro glorioso en el que Él mismo levantará el tabernáculo caído de David. Dice así en el versículo 14 y 15 del capítulo 9: «Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo». Y con estas palabras acaba el libro de Amós. En la relación entre la justicia de Dios y su misericordia, nunca hay destrucción sin reconstrucción. No hay juicio sin esperanza de salvación. Al pueblo injusto que maltrataba a los débiles, Dios ofreció una alternativa: vivir en justicia y equidad, los resultados naturales de seguir a Dios. Aquellos que proclamaban el nombre de Dios pero no vivían el amor de Dios y su justicia tendrían que sufrir los resultados de su propia injusticia. Mas el justo Dios les ofrecía restitución futura cuando invocaran el nombre de Dios. Aprendamos de la hipocresía y el desastre de Israel. Aprendamos a distinguir entre lo que es de Dios y lo que es contra Dios. Tenemos el privilegio de oír la voz de Dios a través de sus profetas, la cual Dios ha dejado grabada en las Escrituras para nuestro provecho. Así que sigamos a Dios en nuestra alma, sí, pero en nuestra vida diaria también. Estás escuchando Reflejos de su Gloria, un programa que tiene como objetivo compartir las enseñanzas de las Escrituras, celebrando la gloria de Dios al conocerle más y mejor. Te animo a indagar conmigo, comenzando con un viaje a través de la Biblia, viendo no solamente la historia, sino descubriendo a la persona del Mesías, reflejada en las páginas de las Escrituras de principio a fin.